Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque un sábado más podemos estar aquí reunidos rindiéndote culto y alabanza. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en el transcurso de toda esta semana, y gracias, Señor, por este nuevo sábado en el cual podemos recordar cómo tú un día nos creaste. Venimos aquí, Señor, para conmemorar tu dignidad, tu santo nombre, y venimos aquí, Señor, para que tú nos limpies, nos ayudes a purificarnos, nos ayudes a que dejemos esa carga que tal vez de pecado hemos acumulado durante la semana. Señor, que tu Espíritu esté aquí con nosotros, que Él dirija todo y que todo sea según tu voluntad. Y también te rogamos con todas aquellas personas que nos están siguiendo en sus lugares, allí donde estén, que tu bendición esté con ellos, y así como con todos aquellos que están reunidos en todas partes, Señor, que hagamos tu voluntad, que prediquemos el Evangelio que toca para los días de hoy, para que otros muchos puedan conocerte. Quédate pues con nosotros, que tu paz esté aquí. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes, tanto aquí en la sala, un poco más hacia acá. ¿Aquí estamos bien? Sí. Tenemos un problema, y es que vosotros ahora no lo veis porque veis ahí un fondo y me veis a mí, pero realmente aquí en la sala tenemos un fondo de color verde para que se pueda reflejar la ilustración que ponemos como trasfondo. El problema es que cuando vas vestido de verde, pues uno queda semitransparente o transparente del todo, y probablemente veréis que sucede esto con mi vestimenta, que se ve semitransparente. Os pido disculpas, yo no me acordé de este hecho, y mira, hoy me he vestido de verde y pasa esa diferencia, ¿no? Bien, por lo demás, pues bien, toca el estudiar una nueva lección, repasar, más bien dicho, una nueva lección de la escuela sabática. Ya es la número 10, nos queda poquito para terminar este trimestre, y en enero comenzaremos un nuevo trimestre con nuevas lecciones, que aún no sé de qué se tratarán, lo sabremos a final de mes. Bien, en esta semana tenemos una lección que yo diría que es muy actual. Ha sido actual a través de la historia, pero hoy que estamos llegando al fin de los días, al fin de este mundo, es mucho más actual. Nos está hablando, el título dice, llorad y aullad. ¿No? Dices, caray, llorad y aullad, ¿a quién se refiere esto? ¿A los lobos o a las personas? ¿A quién se está refiriendo el llorad y aullad? Hay aquí un versículo que se encuentra en Mateo 6, versículo 21, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es decir, que por este texto, por este pasaje, ya desciframos un poco de lo que va a tratar la lección. Va a tratar, pues, de la economía, va a tratar del dinero, va a tratar de las riquezas, de esas cosas que hoy el mundo se mueve tanto por conseguir. Y la Biblia está muy versada en estos hechos. Tanto Santiago como Habacuc, como en los Salmos, encontramos escenas en las cuales los autores escriben acerca de lo que están haciendo los ricos, que están acumulando riquezas, pero a costa del pobre, a costa de los demás. ¿No resulta esto, como diría yo, familiar? Eso es, familiar, puesto que hoy vemos qué está pasando en el mundo en general. Los gobiernos, los magnates, los poderosos, petroleras, etcétera, ¿qué pasa? Se enriquecen a costa ¿de quién? Del pueblo. Hoy tenemos un caso en España, desde hace unos años para acá, desde que se ideó esta crisis, que muchas familias están perdiendo sus posesiones, sus casas, sus pisos, lo pierden, y se lo quedan ¿quién? Los bancos. ¿No? Y de momento lo guardan ahí. ¿Por qué? Pues porque ellos suponen que llegará un día que la crisis terminará y luego podrán negociar y enriquecerse. Y no hay sentimientos. Esta semana se hablaba de una señora de unos 40 y tantos años con hijos pequeños,
que la echaban de su casa, sin miramientos, y no tenía dónde ir, porque aparte parece ser que no tenía ni familia, no tenía dónde ir, la echaban fuera de la casa. Es decir, que no hay sentimientos. Si el hombre tuviera sentimientos, diría, bueno, vale, te tocaría irte, pero como no puedes ir a ningún lugar, no tienes opciones, pues quédate, y ya cuando esto se termine, pues ya irás pagando, ¿no? Pero no puedes pagar, a la calle. Y es así, no hay sentimientos. Y esto es lo que la lección nos muestra esta semana, que de ricos hay muchos, pero hay ricos que tienen estos sentimientos y ayudan al necesitado, pero hay ricos que a costa del pueblo, a costa de los pobres, se están enriqueciendo. Incluso veremos cómo la Biblia habla de que incluso no pagan ni los salarios que deben pagar a sus trabajadores. Esto también lo tenemos bastante conocido. Se dice que en Europa, por ejemplo, hay países como Francia, Alemania, etcétera, que el salario base son 1.400 euros, 1.600, salario base. En España, 600 y algo. Es decir, estamos a la cola. ¿Cómo se entiende que una familia puede vivir con 600 euros al mes, 4 o 5 bocas que alimentar, pagos que hacer? Pues bueno, estamos en el país que estamos y es lo que hay. Y la Biblia denuncia estas cosas, las denuncia, porque la gente no está haciendo lo que el Señor en un principio demandaba. Dice aquí la nota del sábado, habla aquí acerca de la popularidad de programas de televisión, como por ejemplo, ¿Quién quiere ser millonario? Este es un programa que aquí en España ha estado años emitiéndose. Y claro, si tú concursabas, creo que había 15 preguntas, si las acertabas todas, ganabas 50 millones. Me parece que eran, ¿no? Si no recuerdo mal, 50 millones creo que eran. Claro, la gente quería ir. Algunos se quedaban en la primera, en la quinta pregunta, de ahí no pasaban, etcétera, pero algunos habían llegado al final. Es decir, que la gente que busca con esto, busca pues salir de la situación en la que está puesta. Tenemos necesidad, queremos salir de ahí, pues miramos de encontrar lo que sea, aunque sea un concurso, ¿no? Dice aquí que la riqueza no es todo lo que mucha gente cree. Hay estudios que sugieren que los ingresos crecientes siguen la ley de resultados decrecientes, más allá de vivir con comodidad. Más posesiones no compran más felicidad. ¿Sabéis? Hay mucha gente que piensa que teniendo mucho serán más felices. Y hay gente que tiene mucho y no son felices. Y a veces pues sus hijos pues han llegado al suicidio porque se han metido en camino de drogas y estas cosas, y teniendo mucho no llegan a ser felices. Es decir, que el dinero no compra la felicidad. Dice, hay un dicho que dice que ayuda, ¿no? Ayuda, pero no te da la felicidad absoluta. Y esto es realmente así. Relaciones apropiadas, satisfacción con el trabajo y una vida con propósito contribuyen más a la felicidad de la riqueza. Es decir, satisfacción con el trabajo que uno tiene y realiza. Y con eso subsistes, pues es suficiente. Ya es motivo para dar gracias a Dios. Y más hoy, cuando vemos que hay como 6 millones de parados en España, tal vez, aún, más o menos. Pues claro, el que trabaja pues puede dar gracias, es una bendición, aunque ganes 600 euros, que antes se ganaban 1000, ahora se ganan 600, pero bueno, algo ganas y por lo menos subsistes, puedes dar gracias. Y es así. Dice, pero a pesar de todo, dice, las cosas mejores son gratuitas, tales como palabras amables, una sonrisa, un oído que escucha, actos bondadosos, la aceptación, el respeto, un toque de simpatía y una amistad genuina. Estas cosas se agradecen. ¿Por qué? Porque hoy el mundo está falto de esto. A veces un amigo se nota cuando es un amigo. Cuando uno tiene una dificultad y el amigo dice, oye, pues tranquilo, yo, aunque haya que poner dinero, tranquilo, yo te ayudo. Se nota dónde está el amigo. Pero normalmente sucede que cuando se toca esto,
el amigo, desaparece. ¿Qué le pasó al joven rico, os acordáis? No, perdón, al joven rico, al hijo pródigo, ¿os acordáis? Recibió la herencia de su padre, se fue a tierras lejanas y cuando era rico tenía muchos amigos, pero cuando se le acabó, se quedó solo. Nadie vino a echarle una mano, solo. ¿Por qué? Porque iban a aprovecharse de él. Cuando hay amigos, cuando no hay, los amigos que hay deben ser muy buenos amigos para quedarse, muy buenos amigos, desde luego. Dice que aún son más preciosos los dones de Dios, que son la fe, la esperanza, la sabiduría, el amor, etcétera. De estas cosas que estamos hablando, el mundo desde luego está muy necesitado. Actos bondadosos, respeto hacia los demás, estas cosas hoy no se tienen muy en cuenta. O a veces se tienen demasiado en cuenta en según qué caminos, en caminos equivocados. Hoy sabemos cómo, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, pues es un tema muy actual, pero se debe respetar y se debe aceptar esa situación. Incluso en esta semana alguien famoso habló que decía que la Biblia no hablaba en contra de la homosexualidad. Yo, caramba, pues te has leído poco, te has leído muy poco, porque solo hay que ver Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó allá? ¿Cuál fue el motivo? Y bueno, y otras cosas que hay. Incluso Pablo habla, dice, los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Cuidado, es muy tajante Pablo en este aspecto. Es decir, que la Biblia habla. No es que la Biblia no menciona, sí, la Biblia menciona. A ver, el que tiene esta tendencia, que se lo mire, que se lo haga mirar, porque probablemente está enfermo y necesita salir de esa situación. Hay muchas personas que lo han hecho porque lo han comprendido. Otros no lo hacen, ¿por qué? Porque les gusta y están a gusto y no quieren cambiar. Pero todo eso tiene una solución. Bien, vamos a seguir adelante con la lección. Si queréis luego comentar algún detalle, abiertamente lo hacéis. En el apartado del domingo se nos habla acerca de se hará justicia. Y claro, ¿por qué dice aquí la lección se hará justicia? Aquí se está hablando acerca del capítulo 5 de Santiago, donde él menciona a los ricos que se están enriqueciendo a costa de los pobres, que no pagan los salarios que el pobre se merece porque se lo ha estado trabajando. Y les dice pues que llegará un día que estos ricos, igual como dice Mateo, estos ricos pues llorarán, porque han acumulado sus riquezas indignamente, aprovechándose de los demás. Por eso el pasaje dice, llegará un punto en que se hará justicia. Claro, el ser humano cuando ve esta injusticia, ¿qué piensa? Pues ojalá se arregle esto pronto, ¿no? Ojalá pues haya justicia, ojalá un juez pues determine hacer justicia ante esto. Pero vemos que hoy se haga justicia ante estas cosas. Cada vez vemos que está saliendo más corrupción, en muchos aspectos, más corrupción. Claro, todo esto tiene también una razón de ser. Sabemos cómo detrás hay una manipulación para que todo esto salga a la luz, porque tiene que haber alguien que moralmente dirija al mundo a un mejor bienestar. Y ahora están saliendo en Italia, en Grecia, en España, en Estados Unidos, en diferentes lugares, están saliendo casos de corrupción. ¿Os habéis fijado? Que cada vez más y cada vez más. Y en nuestro país sobre todo no pasa nada. Hay un caso así, no pasa nada. En otros países tal vez se pone mano, pero aquí no pasa nada. Pero la gente está cansada de todo esto. Pero Santiago 1:10 dice que el rico al final se marchitará como se marchita la flor. Una flor no está siempre en su hermosura, llega un punto que se seca. Pues el rico insensato, el rico ese que se aprovecha, ese al final también se marchitará. Y es como dice, como si el juicio inminente se estuviera derramando ya sobre esa persona.
Aquí hay algunos pasajes que me gustaría que leyésemos. Vamos a leer Lucas 17. Lucas capítulo 17, versículos 27 al 29. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, dice el versículo 30. Es decir, que aquí nos está hablando que lo que hoy está pasando no es nuevo. Parece ser que ya en la antigüedad pasaba, en los días de Lot, en los días de Noé, en los días de Sodoma y de Gomorra, estas cosas pasaban, porque la gente se enriquecía a costa de los abusos con los demás. Incluso sabemos cómo el Señor, para prevenir estos hechos, puso unas leyes al pueblo de Israel, ¿os acordáis? Levítico está lleno de todo eso. Como incluso había gente que se empobrecía, pues porque no sabía administrar bien sus haciendas, se empobrecía, y eso lo tomaba otro. Pero cuando llegaba el 7º año, tenía que restituirse esa propiedad, para que aquel hombre pudiese otra vez trabajar su tierra y no ser pobre. Y si había sido incluso esclavizado, pues esa condición se terminaba. El Señor quería arreglar la situación para que no hubiera abusos en la sociedad y nadie padeciese de necesidad. Pero bueno, las cosas no se hicieron como el Señor demandaba y había momentos en que se abusaba a tal punto que incluso en los días de Jesús los doctores de la ley eran riquísimos y el pueblo pasaba necesidad. Ellos tenían de todo, pero el pueblo pasaba necesidad. Estas leyes se habían distorsionado. ¿Y por qué? Pues porque simplemente se habían sustituido por leyes humanas que favorecían al poderoso, pero oprimían al pobre. Eso es lo que sucedía. Aquí se nos habla que el salmista veía también esta condición. Él veía que el malvado prosperaba, se enriquecía y que el pobre quedaba pues pisoteado. Y claro, el salmista clamaba, Señor, ¿hasta cuándo todo esto? Y dice, aquí hay un pasaje en el Salmo 73, del 3 al 19, que dice que cuando David entró al santuario de Dios, dice que entonces vio el fin de todos esos poderosos. ¿Por qué? Porque ahí él veía que al final el Señor haría un juicio contra todos esos que abusaban de los demás. Habría un juicio. Ahora reían, pero por eso dice, llorad, aullad, porque al final eso es lo que pasará con ellos, llorarán. Ahora ríen, pero luego llorarán. Y la Escritura, bueno, está llena de esto. Aquí, por ejemplo, se nos habla el caso de Habacuc. Habacuc es un libro cortito, pero es un libro que habla acerca de las riquezas injustas. El mismo Habacuc, Señor, ¿cómo es posible que todos estos malvados estén en abundancia y los que hacen tu voluntad están oprimidos? ¿Cómo es posible? Y el Señor pues le da la solución, sí, pero ¿sabes? Llegará un día en que yo voy a hacer un juicio y todo esto se acabará. Pasa que como humanos, pues quisiéramos que las cosas se arreglasen ya, ¿verdad? Que ya no hubieran injusticias. ¿Cuánta gente hay que se queja? Caray, ¿cómo va el mundo? Caray, ¿cómo se abusa? Y si hay un Dios, ¿no podría hacer algo? Sí, lo hará, está escrito, lo hará. Pero también el Señor dice, mía es la venganza, ¿no? Él dará la retribución a cada uno en su momento, pero no toca, aún no ha llegado ese momento. Pero cuando llegue, así será. Por lo tanto, el Señor, ahora, ¿qué nos demanda a los creyentes? ¿Qué nos demanda? Pues que sigamos adelante en nuestra fe, con lo mucho o lo poco que tengamos, pensando que en un futuro todo esto se terminará, y que al final
Todos seremos ricos en Jesús, todos. Dice que habitaremos en una ciudad que sus calles y sus casas serán de oro, que cada cual podrá levantar, edificar su casa, podrá plantar su viña, no tendremos necesidad, no habrá hambre, no habrá pobreza como hoy. Y esta es la esperanza que nos mueve, porque este mundo, por mucho que la política y otros movimientos quieran arreglarlo, no tiene solución. Esto irá de mal en peor. Y esto denota que realmente el tiempo se está acabando. Y claro, cuando nosotros a través del estudio de la Escritura, gracias al Espíritu Santo que está dando esta luz, decimos que en el año 2031 va a terminar este mundo, lo decimos con una base bíblica. Y lo decimos porque lo estamos viendo, cómo cada vez las cosas están de mal en peor, más injusticias. Mirad en Estados Unidos, recientemente, ahora se están, por así decir, maltratando a la gente de color, ¿no? Y no pasa nada, Parece ser que esto ya había quedado atrás, pues no, ahora parece que está volviendo, ¿no? Y hay una serie de injusticias que parece que no hay manera de que se puedan resolver. Vamos adelante. Nadie quiere decir nada hoy, veo, ¿eh? Yo quiero comentar. Esto que está pasando en Estados Unidos sobre este chico que mataron, que era de color, sí, que se está manifestando gente blanca y gente negra, que no es tema de racismo, que es tema del gobierno, que precisamente Obama es de color también. Sí, exacto. Lo que pasa es que ya sabemos cómo son, el gobierno estadounidense es masón, y lo que está buscando es enfrentamiento en el pueblo. Pero se están manifestando en contra de esto gente blanca y gente negra dentro de la población de... ¿Cómo se llama la ciudad? Sí, no recuerdo en qué lugar era. Sí, bueno, lo dijeron. Sí, pero no es el único caso, han habido otros también. Pero es tema no es tema de racismo, es tema de masonería, ¿no? Y ocultismo, porque esto lo está haciendo el gobierno, está clarísimo. Sí. Bueno, todo forma parte de este programa que ellos tienen establecido, ¿no? Denominado este nuevo orden mundial, ¿no? Cuando vemos las cartas de Limbo, allí está desglosado todo el plan a seguir, y incluso parece pues que la esclavitud parece que volverá otra vez, y los abusos así, a personas pues más no tan favorecidas, etcétera. Todas estas cosas pues están ahí, forma dentro de todo su plan. Igual que en Europa, que se permite la inmigración masiva, sobre todo de países musulmanes, para crear miedo. Porque se ven escenas por toda Europa de miles y miles de musulmanes rezando en plazas públicas, lugares públicos, y eso crea que salgan partidos de ultraderecha, racistas en toda Europa, y se crea un miedo y que la gente pues se prepare para batallar si es necesario. Eso es parte del nuevo orden mundial también. Por eso hacen todo esto, para provocar división en la sociedad, miedos en según qué barrios, y provocar esta disputa por la religión. En Australia se estaba hablando que esta semana el gobierno australiano pues ya no iba a permitir la entrada de más inmigración que venían pues de estos países, ¿no? Que no iba a permitir más. Y que al cabo, y el que estuviese ahí al cabo de unos 5 años ya fuera, no podía ya permanecer en el país, lo iban a expulsar. Y el otro día hicieron también un documental de un equipo de investigación, y salió aquí en Vic, salió un candidato de ultraderecha, pero que se había olvidado de que llevaba el micrófono puesto, y le dijo a una de allí, le dice, explícale que aquí esta gentuza nada más que da problemas. Sí, a veces se les va la lengua. Sí, exacto, cuando musulmanes hay de todo tipo también, ¿no? Porque está claro que también es un pueblo creado por Dios, que quizá no conozcan toda la verdad y que tengan que aceptar unas cosas, pues sí, pero es evidente de que la gente que critica el Islam es porque tampoco no conoce ni su propia religión, porque la mayoría de las personas que son islamófogas es porque normalmente no conocen ni su propia religión. Por eso yo
En esto, claro, salen personajes como este de Vic, por ejemplo, pero son personas que utilizan a las personas que son muy ignorantes. Las personas ignorantes pues son más fáciles de manipular, ¿no? Y en este caso, pues esta persona de Vic, no me acuerdo cómo se llamaba. Anglada, ¿no? Pues se está utilizando este tipo de personas para generar un partido ultraderecha, pero queda igual, sea ultraderecha o sea ultraizquierda, es lo mismo, porque una persona como Dios manda no puede ser extremista, ¿no? Sí. Pero están generando ese bipolarismo, ¿no? En el pueblo este de Vic, ¿para qué? Para generar enfrentamiento entre la población. Sí. Porque como que ven que quizá ya no saben de dónde sacar provecho con sus artimañas, pues venga, provocamos conflictos. Bueno, son tácticas, todo eso son tácticas para confrontar. Para confrontar y siempre, que ellos luego por detrás pues tengan un beneficio económico o político. Que nosotros sabemos, ya a través de las conferencias, ya desde el principio, desde las primeras de ellas, cómo la masonería está trabajando en todas partes, no solo en Occidente, sino también en Oriente, en todas partes. Y todo eso, ¿qué hace? Pues que hayan confrontaciones a nivel bélico, político, económico, etcétera, etcétera. Sí, curiosamente esta persona es católica, la persona que comentaba él, que si, claro, está en ignorancia, ojalá se pudiera llegar a él, yo lo intentaré, porque tengo amigos que lo conocen, y explicarle que el catolicismo creó al Islam, y que es la misma porquería, tanto Islam como catolicismo, y si entendiera eso y fuera capaz de verlo, pues eso sería realmente un trabajo edificante, porque el problema que hay es que las élites nos envían unos contra otros y nosotros como borregos, cuando en realidad tendríamos que unirnos en la verdad y explicar el verdadero evangelio y luego ver que todo eso son manipulaciones para tenernos entretenidos y pelearnos entre nosotros para que nunca pueda existir la unidad que tan requerida es por Dios en la verdad. Hay muchos que según qué profecías bíblicas las interpretan a su manera, ¿no? Y no les dan el auténtico resultado que van a conllevar. Al final se habla de que va a haber una batalla de Armagedón. Bueno, muchos, no, es que esto es una batalla espiritual entre el bien y el mal y tal y cual. No. Elena White, cuando escribe acerca de ello, escribe una batalla física, donde ella ve de guerra, ve tanques, ve ejércitos. Y claro, al final en el mundo va a haber una confrontación entre Oriente y Occidente, entre los así llamados cristianos y los así llamados países musulmanes. Va a haber esa confrontación, en la cual intervendrá, lógicamente, pues luego el comunismo también, Rusia y China, etcétera. Todo esto en las conferencias se ha hablado, sobre todo en Daniel 11, etcétera. Y esta es la realidad. Acabará así, por eso ahora hay toda esta preparación del terreno. Una cosa es que cuando hablamos de nuevo orden mundial, ahora, sí. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, en el billete del dólar lo traducen mal porque es Novus Ordum Secularum, que significa secular. Secular significa sin Dios, o sea, un nuevo orden sin Dios, que es lo que quieren, apartarnos de Dios para que nos la peguemos los unos contra los otros. Y así desestabilizar el mundo y para que la gente no vea el camino que tendría que coger, ¿no? Y realmente es así. No sé cómo vamos de tiempo. Y es bueno, significativo que se lo pongan en un billete de dinero. Es lo que estamos hablando ahora. La economía, ¿no? Que mueve. Que ese dinero nos va a separar de Dios, o está pensado para separarnos de Dios. No debemos olvidar también que el dinero es un don de Dios. O sea, que es un arma de doble filo que podemos utilizar para el Evangelio de una manera tajante, o nos la podemos pulir en cualquier cosa. Exacto. ¿no? O sea, que es tanto nos puede, o sea, tiene solo dos caras, una aleja y otra cerca, ¿no? Sí. Aquí se habla un poco, hablando en el apartado del lunes, cuando la lección habla acerca de las riquezas indignas que se ocasionan, indignas pues porque se han hecho pues a nivel de abusando de los demás, ¿no? Hay países que se hace trabajar a los niños pequeños pues para extraer diamantes, etcétera, y que ha llegado un punto la situación
que no me extraña que diga la Biblia como en los días de Noé, ¿no? Porque es que ha llegado a un punto que es tremendo, ¿eh? Pero aquí menciona un apartado que dice: la situación económica mundial parece ir de una crisis a otra crisis. Y es verdad, crisis siempre han habido en el mundo, pero desde un tiempo para acá parece ser que van en aumento, ¿eh? Y cada vez más esparcidas en diferentes países, ¿eh? En Europa lo estamos viendo. Crisis hubo en Rusia, crisis en Ucrania, crisis en Yugoslavia, y luego pues la crisis por el trabajo, etcétera, en Grecia, en Portugal, en España, en Italia, etcétera. Lo estamos viendo, cada vez la crisis va más allá. Recordemos que Elena White escribió que el mundo está al borde de una crisis estupenda. Y esta crisis estupenda ya ha empezado, es esta crisis que estamos viviendo. No pensemos que esta crisis llegará un día en que se acabará y todo irá bien. Se acabará por un momento, porque ellos, los poderosos, dirán: ahora tenemos paz y seguridad, ¿eh? Pero será un lapsus, será engañoso, porque luego intervendrá el Señor, ¿eh? Dice mayormente imaginaria, cuando dice la lección mayormente imaginaria, la verdad es que eso nos tiene que hacer también reflexionar, que estamos viviendo en ese Matrix que muchas veces se habla en las teorías conspiranoicas, ¿no? Sí, sí. Evidentemente, si ahora nos pudiéramos a pensar en el dinero físico o las reservas de oro que pueden tener los países que generan deuda, pues solo están en 3 manos o 2 manos. Exacto. Bueno, básicamente esos tiene el Vaticano, esas reservas de oro. O sea que todos estamos endeudados, todos los países están endeudados. Sí. Y cuando vemos como en el agua nos recuerda que el endeudamiento es una trampa de Satanás, qué manera mejor de endeudar a un pueblo que endeudar su gobierno, endeudar su país. Claro, para tenerlo atrapado. Exacto. Si tu país está endeudado, va a hacer que tú te endeudes también. Y eso es lo que está pasando. Y que tengan que pasar por donde ellos quieren que pase, claro, es lógico. O sea que eso forma parte mejor, de todo este engaño. ellos buscan siempre dominar a uno, y dominando a uno, dominar a muchos. Por eso esa unidad bajo ese ecumenismo y bajo esa cara con unas condiciones que has de cumplir para ser bueno, pues eso implica grupos cada vez mayores y más fáciles de dominar. Sí, es verdad. No solo encierra la parte económica, también hay muchas más cosas vinculadas a eso. Sí. Que no aplican la Biblia, ¿no? Porque no recuerdo el texto, pero Jesús dice, o en la Biblia se dice: si alguien te pide, dale, pero no esperes que te devuelva nada. Y si no te devuelve y te vuelve a pedir, vuélvele a dar. Si aplicaran esto los gobiernos, no habría ni guerras, ni endeudamientos, ni presiones, porque simplemente das y no esperas que te lo devuelven. Si te lo devuelven bien, y si no, pues bueno. También hay un texto de 1 de Timoteo 6:10 que dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro. El mal no es el dinero, es el amor al dinero, porque si el dinero fuera como algo, bueno, lo tengo, no lo tengo, da igual, pero si amas mucho al dinero, luego es cuando vienen los problemas y las contiendas, porque me lo devuelves, porque te lo he dejado, porque no sé qué. Y aquí viene el problema, el amor al dinero, hacerlo Dios. El dinero se puede usar de diferentes maneras. Se puede usar para el beneficio propio, para tener, poseer, para yo pues vivir feliz y no tener dificultades, o se puede utilizar para ayudar a los demás. Que esto es en definitiva lo que la Biblia está mencionando y lo que Elena White también escribía. Que tú con el dinero que ganas con tu trabajo, sí, está lógico, pues tienes que subsistir, tienes que pagar tus cosas, pero acuérdate de los demás y sobre todo de la obra de Dios. Invertir ese dinero en la obra de Dios. Eso es lo que ella estaba harta de comentar, que se invirtiera en la obra de Dios, que el dinero que se pusiera allí se multiplicaría y aquel que lo daba no lo perdería, sino que se le multiplicaría. Pero en cambio hacemos otras inversiones, que si McDonald's, que si según qué lugares, que dices, caray, ¿y esta gente dan salud? Contrario, sabemos que los que se alimentan de esas cosas acaban con problemas de salud tremendos. Pues, ¿dónde invertimos? ¿Hacemos caso o no hacemos caso de los consejos del profeta del Señor? Se utiliza mal y además a veces se guarda.
Y sabemos que el dinero, como todo lo otro, perecerá, porque va a venir Jesús y no quedará nada aquí de material, o sea que mejor usarlo por y eso de forma adecuada. Tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se lo come, lo corrompe, sino hacerlo en el cielo. Sí. Quiero hacer una pregunta, que es, cuando las familias están endeudadas, las empresas están endeudadas, los gobiernos están endeudados, ¿quién presta el dinero? ¿Quién crea el dinero y con qué objetivo? En el mismo momento en que todos los aspectos de la sociedad están endeudados, tú te vuelves esclavo. Claro. Esclavo sí. A las familias normalmente no les presta nadie hoy por hoy, a no ser que tengas unas garantías que responder, hoy por hoy. A los gobiernos sí se les presta un dinero y por eso están supeditados a unas órdenes y tienen que pasar por ellas, les guste o no les guste. Pero claro, el dinero siempre sale de los mismos. Hay unas familias que mandan en el mundo y estas son las que tienen la banca y tienen la economía y estas son las que lo hacen todo. El dinero también se puede utilizar no solo para ayudar a los demás, no solo para un beneficio de uno, sino para destruir a los otros también, que eso es lo que está utilizando estos gobiernos. Y el que crea el dinero, crea el dinero lo utiliza para hundir los gobiernos, por ejemplo, que hasta ahora no estaban sublevados a él, para meter un gobierno que se endeude, porque la deuda de un país es lo que hace que el país se subleve, la ciudadanía se subleva económicamente. Y las guerras no son gratuitas, Exacto. Pero bueno, las acaba pagando el pueblo igualmente, ¿no? Pero ese es lo que está haciendo Satanás con el dinero. Está utilizando el dinero para destruir a la población mundial y llevar a los gobiernos a su sublevación, hacia cambiar las leyes del país, la ley dominical, ¿no? Cambiar la forma de educar a la población, perseguir a los justos y a los santos. Obedecer dictámenes. Exacto. Pero todo esto, ¿quién hay detrás de todo esto? El Vaticano, el FMI, Estados Unidos, que es el brazo militar, ¿vale? Y bueno, y el Club Bilderberg, las sectas, las logias masónicas, claro, la Reserva Federal, todo esto, ¿no? Todo forma parte de lo mismo. Las grandes familias poderosas tipo Rockefeller, que también son masones y satanistas, ¿no? Estamos en sus manos. Bueno, estamos en sus manos económicamente hablando, porque ellos son los que han creado esta deuda, pero es una deuda que tú te la puedes o no te la puedes creer. Tú puedes ahora mismo coger tu mochila, irte a vivir a la montaña y vivir de tu huerto si quieres, y no, ¿vale? Y si tú te dejas esclavizar es porque tú quieres. El Ellen White ya lo dice, que tienes que estar preparado para eso. Si incluso te llegara lo tuvieras que llegar a hacer, lo tienes que hacer. O sea, hay que estar preparado para muchas cosas. Y llegará un tiempo que tendremos que hacerlo eso, Llegará un tiempo que seguramente muchos lo tengamos que hacer. ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar al punto en que la población sea una forma de nuevo esclavismo. Un nuevo esclavismo que es estar pues hipotecado, como mucha gente está, no tener un duro, no tener trabajo y tener que ir a pedirles. Entonces tú le vas a decir, yo no te puedo pagar, ¿qué hago para poderte pagar? Porque ellos ya te han metido en la cabeza que tú estás en deuda con ellos. ¿Entiendes? Cuando no es así, porque ellos son los primeros que han sido delincuentes, tienen que indemnizar a la población, pero eso no lo van a aceptar. No lo van a aceptar ellos. ¿Por qué? Porque la verdad no quieren que se explique. Pero detrás de toda la riqueza que ellos han generado, han generado muerte, han generado problemas, han robado, hay casos de corrupción. Y los casos de corrupción, cuando muchos salen a la luz, ese dinero que se perdió, ¿dónde lo vuelven a meter? En el bolsillo de su paisano, no en el de la población. Sí, claro. ¿Entiendes o no? Los años que tu familiar ha estado trabajando para ese país, para tener unos derechos, ¿dónde están los derechos? ¿Se han evaporado? El dinero está moviendo el mundo. Pero las obligaciones siguen estando. ¿Entiendes o no? Es un país de derechos y obligaciones donde ahora solo hay que cumplir las obligaciones. Todo este daño psicológico que están haciendo a la población, ¿lo podrán pagar algún día con el dinero que tienen? No. Por eso
A ellos ya solo lo único que les queda es esperar que les caiga el castigo del Señor, ¿entiendes? Pero antes vamos a ser perseguidos, porque ni aún y así van a cambiar. Estas personas ellos se creen que no les caerá ese castigo, ¿eh? Se creen que no les van a caer. ¿Por qué? Porque están en la mente del demonio. Tienen otras promesas hechas, ¿eh? ¿Qué querías comentar? ¿Está bien explicado? Tendremos que votarte for president, ¿eh? A ver, tendríamos que ver un poco el batacazo como una piscina vacía y la deuda como la altura del trampolín a esta piscina. O sea, cada vez que aumenta la deuda, sube el trampolín, ¿eh? Más alto está. Sí, cada vez sube el trampolín. Entonces ahora, si vosotros pensamos en los países, cuando se considera que un país es rico o un país es estable, se considera que un país es estable cuando puede obtener dinero prestado. Cuando un país es capaz de aumentar su deuda sin problemas, cuando esa prima de riesgo no aumenta, entonces es que se puede endeudar. Entonces salen a la palestra y dicen, estamos bien, el país va bien, porque podemos pedir dinero y nos lo van a dar a un interés barato. Ese es el éxito. O sea, si os fijáis, ahora mismo el éxito no es tener dinero, porque ya no se puede tener. El éxito es que te dejen dinero barato. Sí. Por lo tanto, cada día que pasa en esta mentira, va subiendo el trampolín. Claro. No hay nada más. O sea, simplemente la deuda va aumentando, porque cuando llega el vencimiento y no se tiene el dinero, se pide más dinero. Hay confianza, te dan el dinero a un bajo precio, pero te dan un dinero que tienes que pagar tú otra vez. Sí. O sea que es un pez que se muerde la cola, es una espiral constante de ese trampolín que va subiendo. Y al final te tienes que tirar. Y cuanto más sube, la caída va a ser peor. Exacto. Luego te tienes que tirar. Y ahí ya es el batacazo fuerte, ¿no? Sí. Aquí la Biblia menciona casos de gente poderosa, gente rica. Por ejemplo, tenemos el caso de Nabal, si habéis leído, en relación a David. ¿Os acordáis que David estaba huyendo de Saúl? Y él se escondía en las montañas, en las cuevas. Y por allá había pues una familia, la familia de Nabal, un hombre muy rico, muy poderoso, grandes ganados, tenía muchas posesiones. Y David lo que hacía por ese hombre era protegerle para que los salteadores no le quitaran lo que él tenía, ¿no? Y un día, pues, como él tenía 600 hombres a su cargo, pues un día fue a pedirle pues una ayuda, alimento, y aquel hombre, yo tengo que dar, ¿y tú quién eres, no? Yo tengo que darte a ti, encima que te he protegido y tal y cual, y aún me desprecias. Y David se propuso pues destruir a ese hombre y requisarle todos sus bienes. Pero gracias a la intervención de su esposa, que confiaba en que David sería rey al final, pues gracias a la intervención de ella, David no le hizo nada a aquel hombre. Aquel hombre luego recibió pues una enfermedad a causa de un disgusto, al saber que su mujer había ayudado a David, se cogió un disgusto y se murió. Un hombre tacaño, pesetero, cuando vio que su mujer ayudaba a David, le cogió un éxtasis y se murió. David paró porque ella era bella, en extremo. Sí, eso fue lo que él luego la tomó como esposa. Luego la tomó también. Exacto. Pero en el sentido que los ricos, que a veces la Biblia menciona, hay algunos que hacían la voluntad de Dios, como Abraham. Abraham era sumamente rico, pero él ayudaba, daba los diezmos a Melquisedec, etcétera. Pero en cambio otros no, otros solo yo. Acab mismo, él tenía todo el imperio, era suyo, todo el reino, pero quería la viña que era de un pobre desgraciado, y no, esta viña la quiero para mí. Y hizo matar a aquella persona para poder obtener su viña. Exacto. Sí, claro, estaba casado con una mujer pagana, pues es así. Y esto es lo que hay. Aquí se nos habla también del caso de Ezequías, rey de Israel, cómo este hombre cayó enfermo y oró a Dios para que le ayudara a sanar de su enfermedad. Y aquí es donde hubo aquella prueba que el Señor le dio,
¿Y qué es más fácil? Dice que la sombra se avance 10 grados o que la sombra retroceda 10 grados. Y el Señor le hizo esta prueba y la sombra retrocedió 10 grados. Dice, esa es la prueba de que vas a sanar. Y lo sanó y vivió 15 años más. Pero aquí que con el tiempo vinieron unos emisarios de Babilonia y él los invitó a su casa y les enseñó todas las riquezas de su casa y del templo. Todo. Les enseñó, como diciendo, ¿ves yo? Qué poderoso que soy, ¿veis? Todo lo que tengo. Y tuvo que ir el profeta y decirle, ¿ves? Por cuanto has hecho esto, llegará un punto en que todas estas riquezas se irán de aquí a Babilonia. Por tu mal hacer, por presumir, por decir, yo aquí soy todo esto lo tengo porque soy yo. Eso lo tenía porque el Señor se lo había ofrecido. Y es así. Por eso, cuando se tiene mucho o se tiene poco, hay que dar siempre gracias al Señor. Siempre. Nunca pensar que, bueno, esto lo he obtenido yo con mi sudor, con mi esfuerzo. No. Tú lo has obtenido porque el Señor ha permitido que tú lo obtengas. Te ha dado salud, te ha dado trabajo, siempre y cuando haya sido de una manera limpia, honesta. Claro, si lo has hecho de forma deshonesta como otros muchos, pues no. Luego tu retribución al final será el lloro y el aullido. Pero si es de esta manera, pues no. Y el que tiene, pues luego se menciona pues que ayude al que le falta. ¿Cuánta gente hay en el mundo que tiene necesidad? Niños muriéndose de hambre cada día, a miles. En cambio hay poderes que tienen la solución para arreglar esta situación y no lo hacen. Y hay personas altruistamente que ofrecen sus dineros para que estas personas puedan paliar un poco esas penas que pasan. Unos son creyentes, otros no. Hay gente que se mueve por ayudar. Lo que pasa es que el cristiano es el que más debería hacer eso. Ayudar al que necesita y sobre todo ayudar para la obra de Dios, para que siga adelante y se pueda esparcir. Ahí está el tema, que muchas veces nos pintan el ser buen cristiano con el dar y ya está, sí. Con la caridad, que es por donde el Vaticano coge muchísimos adeptos, ¿no? Con las organizaciones estas, en principio no gubernamentales, entre comillas, sí, que dan y ayudan y a todo lo que necesite, ¿no? Pero esa ayuda tiene que ir ligada al Evangelio, tiene que ir ligada a poder explicarle a esa persona la sanación real, porque hay un texto, bueno, ya lo conocéis todos, no hay cristiano que mendigue pan. Exacto. Es muy fuerte ese texto, escucharlo por alguien que está mendigando. Pero quizás es un texto que necesita oír, porque Elena White nos dice también que las iglesias no se dispongan a acoger gente que es capaz de trabajar por sí misma, que tiene capacidad física suficiente para trabajar y que por alguna razón no lo hace, vete a saber tú, no sé, ¿no? Y que quizás estamos, ¿cómo te diría yo? Subestimando la capacidad de esa persona y acostumbrando a esa persona a recibir esa ayuda. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, que no todo es una cosa, ni todo es la otra. También están los que piden por negocio, ¿no? Pero que debemos de intentar ser inteligentes en esto y orar mucho a Dios antes de dar una ayuda a quien tenemos que dar. A mí, por ejemplo, yo tenía una experiencia muy desagradable con esto, y me supuso una pérdida importante de dinero. Luego leí en Proverbios que no puedes echarte a tus espaldas la vida de otras personas, por ejemplo. O sea que tenemos que ser templados también en eso. No es solo caridad por caridad, no es solo dar por dar, sino que tiene que haber una misión en eso. Sí. Hay que ayudar, pero en dos ámbitos. Ayudar si se puede económicamente, pero también ayudar dándole
el Evangelio de la salvación, que es en definitiva, claro, es en definitiva lo que hará bien a los demás. Aquí se nos habla de que, en Santiago se nos habla de que el jornal de los obreros clama, que no son pagados dignamente. Hoy lo estamos viendo todo esto, como no es nuevo, sino que lo estamos viviendo ya desde hace tiempo. Y como pues al final todo eso el Señor tendrá que intervenir para arreglarlo. Volvemos aquí, que nos habla acerca de gordos y felices por ahora, ¿no? Dice el título en el apartado del miércoles, y aquí se habla pues de, por ejemplo, el caso de Gomorra, que dice que era una ciudad muy portentosa, muy rica, pero esa riqueza le llevó a cosas indignas, como era el sodomismo, por ejemplo, y tal fue la acumulación de maldad que Dios tuvo que poner fin, igual que puso fin en los días de Noé esta tierra con un diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre había llegado a tal extremo, la explotación acerca de los demás había llegado a tal extremo, que el Señor tuvo que poner fin. Y hoy estamos viendo cómo eso se está repitiendo otra vez. Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol, lo que fue, será. Y hoy vemos cómo la historia recíclica se está volviendo a repetir. Han pasado 4.500 años, pero se está volviendo a repetir. El hombre es así. ¿Y por qué? Porque aquí dentro tenemos ese gen denominado pecado que nos hace ser así, unos con otros. Y hasta que esto no esté limpiado, hasta que esto esté fuera, no vamos a cambiar. Por eso en este mundo no hay solución. La gente que cree, es que este nuevo político, este nuevo partido, si votamos a este, se arreglará. No hay solución. El hombre es hombre. Y la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre no es justo, no tiene justicia. Incluso si uno es justo, como toque mucho dinero, se puede volver malo también. Porque eso enloquece, el poder enloquece, y es así. Sí, que vamos a ir terminando ya, si no, no va a pues tener tiempo. Pues estoy en el lunes aún yo. Esto, no, abajo en el texto aquí que dice, más temprano o más tarde la riqueza mundanal pierde su brillo para todos nosotros. Aprendemos sus limitaciones y tal vez aún su lado oscuro. El dinero tiene su lugar, el problema es cuando la gente lo pone en el lugar equivocado. Santiago dice que el dinero testificará contra los que lo usan mal. Santiago 5:3. Aunque hace esta advertencia en el contexto del tiempo del fin, el punto debería ser claro. Cómo usamos nuestro dinero tiene importancia. En el tiempo final. Sí. ¿Cómo usamos nuestro dinero en el tiempo final? O sea, que eso testificará contra nosotros en el juicio. Cuando Elena White nos recuerda que tenemos que estar muy, muy presentes y velar por lo que pasa a nuestro alrededor, porque hay que estar atentos, porque tarde o temprano nos tocará vender nuestras posesiones. Que algunos lo tendrán que vender muy pronto y que otros tendrán que aguantar hasta mucho más tarde, hasta el último momento, porque ayudarán con esas posesiones a otros hermanos que quizás ya se las han vendido, o porque necesiten acogida o lo que sea. Sí. O sea que tiene que haber una cultura económica para la gente del tiempo final muy, muy unida al mensaje del tiempo final. No podemos separar una cosa de la otra. Por eso cada gasto, cada inversión, pues tiene que ser de la mejor calidad, porque Elena White también nos recuerda que no por el hecho de comprar una cosa más económica es bendecida por Dios, sino que debes comprar lo que sea de mejor calidad, al precio justo y adecuado a lo que necesitas, y en oración a Dios para que eso pueda ser dado, ¿no? O sea que siempre volvemos a lo mismo otra vez, ni un extremo ni el otro. Tiene que haber una cierta templanza y ver cuál es la voluntad de Dios para nosotros en cada minuto, en cada momento de nuestras vidas. Y otra cosa que también menciona la lección es la confianza que debemos tener siempre en el Señor. No pensar solo en
en nosotros, en nuestro físico, en nuestra forma de trabajar, en lo que podemos ganar. Si logramos eso es porque el Señor nos da la salud. Y gracias a eso obtenemos pues un dinero que nos ayuda a salir adelante. Pero siempre deberíamos dar gracias a Dios por todo. Por todo. No pensar, no, es que esto lo he obtenido por mí mismo, no. Lo has obtenido porque el Señor lo ha permitido. Y eso pues nos hará ver la economía de otra manera también. Y pensar, bueno, es que yo tengo que comprar esto porque lo necesito solo para mí, no. Pensar que, bueno, que también puedes ayudar a la obra o puedes ayudar al necesitado con eso. Porque si eres fiel al Señor, como decía antes Ángel, no hay justo que mendigue pan. Entonces decía el salmista, no he visto justo que mendigue pan. Y es así, el Señor bendice, con más o con menos, pero el Señor subsiste. Yo solo tengo que dar gracias al Señor, porque bueno, ya sabéis mi oficio cuál es, y sabéis cómo hay poco trabajo, pero bueno, gracias a Dios, estamos adelante. Y a pesar de que llevamos ya unos años con la crisis, pues yo gracias a Dios no he perdido mi casa, que la tengo hipotecada, no la he perdido. Pues tengo que dar gracias al Señor. Hay otros pues que igual lo han perdido todo. Pues cuando uno intenta ser fiel y caminar en los caminos del Señor, yo no quiero decir pues que sea perfecto, ¿no? Pero cuando uno confía en el Señor, pues Él hace. Y Él te abre puertas y te soluciona problemas que de otra manera no sabrías cómo hacerlo. Y ahí estamos. Y por eso hay que dar gracias a Dios en todo. En lo poco, en lo mucho, en la pobreza, en la riqueza. Hay que dar, como en el matrimonio, cuando uno se casa, ¿verdad? Dice que hay que estar a todas. La pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Pues el cristiano tiene que dar gracias a Dios en todos los aspectos. Y confiar en Él porque Él es el único que nos puede llevar adelante. Y de esta forma no seremos pues engreídos, ni seremos ni desearemos obtener, porque al fin y al cabo, ¿qué decía Job? Desnudo vine y desnudo me iré, no me voy a llevar nada. ¿Os acordáis que los faraones les ponían todas sus riquezas allá para que en el otro mundo las disfrutasen? No las han disfrutado, ni las disfrutarán, porque están ahí en la tumba. Y nosotros, por mucho que ahora tengamos, que es todo lo que se creen los ricos, ¿no? Que por mucho que tal vez obtengan, incluso de forma deshonesta, pues que bueno, que igual se lo van a llevar, igual se creen esto, ¿no? Pero no, vinimos desnudos y marcharemos como tales. Y las mentiras de esas culturas se van viendo. Sí, desde luego. Porque mucha gente todavía adora a Satanás pensando que les está diciendo verdades. Y mira las verdades donde están, ¿no? Todavía aún no se dan cuenta de que es el mentiroso, ¿no? Y han salido estudios que dicen que dar, y han comprobado científicamente, que dar, cuando das, estás mucho más feliz que cuando recibes un regalo, por ejemplo. Exacto. Y bueno, si lo habéis comprobado alguna vez, es así, realmente te sientes muy bien. Y creo que es algo que... Jesús, es más bienaventurado dar que recibir, aunque no lo parezca. Pero uno se queda más satisfecho cuando das que cuando recibes. Creo que incluso se crean sustancias en el cuerpo que te hacen sentir esta felicidad. Y creo que es algo que el pecado no ha podido vencer. Eso de las hormonas y todas esas cosas que en el cuerpo se no, pues que es el carácter de Dios en nuestro cuerpo, porque Dios da, solo da. Él no piensa, no, me voy a quedar esto, no, solo da. O sea que nosotros nos creó igual para dar. Lo único que el pecado nos intenta confundir para que seamos orgullosos, nos quedemos con todo, seamos reticentes, porque nos falta la confianza en Dios. Como tenemos miedo, no nos atrevemos a darlo todo, porque si nos quedamos sin... ¿Luego qué? Nos quedamos sin nada. Y eso es falta de confianza en Dios. Pero aún lo tenemos dentro, el hecho de dar y sentirnos bien. Por eso también estamos al final de todo. El tema económico también hay que saberlo llevar, Hay que saberlo llevar. Incluso hay estudios que en la Iglesia se han hecho de cómo pues saber hacer un presupuesto, de cómo pues saber distribuir el dinero, etcétera, para no por un lado que te falte, por el otro que te sobre, y que estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Sí. De hecho, Dios entre sus discípulos escogió a uno que destacase en la administración del dinero, que luego resultó que era Judas. Pero lo hizo a propósito. No, bueno, pero para que veamos la importancia de esto. Y ya está.
Sí, sí, y tiene que ser así. Mira, la Iglesia Adventista a través de toda su época ha tenido que hacer una administración del dinero, y gracias a eso, pues, bueno, ha podido ir consiguiendo, pues, escuelas y misiones y etcétera, ¿no? Y es así. Y nosotros, bueno, particularmente cada cual lo puede ver en su vida, ¿no? Como gracias a las bendiciones de Dios, vamos adelante. Ha dicho él me está cortando, que sí, es tarde. Un comentario. Lo que ha dicho el de Judas sobre la economía es que es la misma representación de ahora los políticos. Bueno, los exacto. políticos son los que controlan la economía y son los que están poniendo al dinero por encima del hombre y de Dios. Judas, ¿no? Dice que sustraía de la bolsa, cuando a él le parecía a él traicionó a Dios a cambio de robar, pero es que los políticos ahora mismo están haciendo lo mismo. Bueno, ¿qué están haciendo? Están sustrayendo de los impuestos que la gente paga para su beneficio, ¿no? Ha habido personas que tienen la economía y se han ido con las manos limpias, perfecto, pero la mayoría se comportan igual que Judas, están traicionando a Dios. Vamos a terminar, no quiero sacarle más tiempo a Fanny, que si no tendrá tiempo para el sermón. Aquí solo hay una pequeña nota que me gustaría leer, en preguntas para dialogar. Dice, muchas familias son pobres porque gastan su dinero tan pronto como lo reciben. Cuando uno se queda endeudado, está en una de las redes que Satanás tiende a las almas. Y esto lo escribe Elena White. Es decir, tanto gano, tanto gasto, y no ahorro. Claro, cuando hay entradas así regulares, pues hay que también tener un depósito. Y Elena White lo aconseja y lo escribe muchas veces esto, que hay que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Pues luego para tener un rincón cuando las cosas van mal, y también pues para poder socorrer al que lo pueda necesitar. Bien, que el Señor nos ayude pues para que en lo mucho o en lo poco que tengamos seamos fieles a Él y seamos obedientes a sus mandatos en todos los aspectos, y que así también demos un ejemplo a todos aquellos con los que nos relacionamos. Vamos a terminar, hacemos una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque has permitido que estemos aquí. Gracias, Señor, por esta nueva lección de Escuela Sabática, en la cual vemos este pequeño librito de Santiago, como tiene cosas muy importantes que decirnos, y en este aspecto estamos viendo pues cómo este mundo está marchando por el tema económico, cómo son unos pocos que lo tienen todo, mientras que los demás padecen necesidad. Señor, en tu pueblo a veces también puede ocurrir lo mismo, unos tengan mucho, otros no tengan. En la antigüedad, en los días de los apóstoles, nadie tenía necesidad, porque vendían las cosas, las compartían entre todos y así todos estaban por igual. Pero hoy esas cosas están lejos. Sabemos cómo un día tal vez todo esto llegará, aquí no muy lejano, pero Señor, ayúdanos a ser dadivosos para con aquellos hermanos que lo necesiten, y que de esta forma cumplamos con tu voluntad. Señor, ayúdanos pues para que sepamos siempre agradecerte por todo lo que haces por nosotros, y así de esta manera andar como es debido y acercarnos más a ti. Quédate ahora con el resto del programa que va a venir, y ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad, que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.